Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Hoy estamos felices. ¿Y sabes por qué? Porque sencillamente se hizo real lo que está escrito en el Salmo. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Estoy dando la bienvenida a toda nuestra audiencia y nuestra expresión de gratitud a Radio IPUC TV, que nos abre su canal para, desde el canal, llegar a toda su amable audiencia desde los estudios de BR Radio. Como también agradecemos a otros canales virtuales y en AM y FM que también ya nos están retransmitiendo. Para todos, muchas gracias por tanta generosidad para con nosotros. Y bueno, la idea es unir esfuerzos para así poder cumplir la misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Estoy dando la bienvenida también al hermano Ezequiel y a Carlos Fernando, que están ahí en el máster, pensando en que todo esto salga de una manera mejor. Y también, pastor, bienvenido, Dios lo bendiga. ¿Cómo amaneció? Hoy usted y yo podemos decir que somos mellizos. Hermano Carlos, Dios le bendiga, buen día, gracias a Dios, muy bien. Hoy amanecimos de vino tinto. Sí, sí. Vino tinto y oro. El dúo Los Pastores. El dúo Los Pastores. Pues, ¿qué haremos, pues? La hermana Mercedes nos quedó mal, así que... Sí, la idea era que viniera uniformada. Sí, sí. No quiso. No, sí. Ella tiene las rayas. Hermano Carlos, muy bien, gracias a Dios y contento de estar acá en este precioso programa Pregunte Usted. Pues gratamente sorprendido ayer de que nos escuchan hasta del Catatumbo de Pacheli. Pacheli, están a esta hora escuchando. Sí, un saludo muy especial a todos los hermanos y amigos que nos escuchan desde las bellas tierras del trueno en el Catatumbo. Un abrazo a todas aquellas personas que están ahora mismo conectadas con Pregunte Usted por BR Radio. Es una bendición, pero muy grande. Y algo que me parece muy interesante, y es que nos están escuchando desde la Patagonia, ¿sí? Nos escuchan en los 5 continentes, y para nosotros es muy gratificante. Igualmente estamos dando la bienvenida a la hermana Merceditas, Dios la bendiga, ¿cómo amaneció? Ayer nos llamaron del Catatumbo, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijeron? Que si vamos, es con Merceditas. Sí, eso yo lo escuché, doy fe de que tal cual lo expresaron. Ay, Sí. qué seguridad la del pastor Darwin, ¿no? Pero es que yo estaba ahí, ¿cierto? Claro, estábamos Carlos, ahí cuando llamaron. Para decirnos que allá son fieles seguidores de nuestra radio, de nuestros medios, y que además están muy interesados en que nosotros les visitemos. Hermana Mercedes, pero fuera de chiste, es muy peculiar Me ría, pues. que la tratan como Merceditas, hermano Carlos, y me hace el favor y me saluda a la hermana Merceditas, y Sí. si viene, tráigala. Sí, muy interesante. Y No dice, fácil cogerle el nido a la Ave María. bueno, Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Qué bendición poder estar con ustedes en este su programa Pregunte Usted. Bienvenidos todos. sí, bienvenidos. Comenzamos, pastor. Sí, vamos a comenzar porque tenemos muchas interrogantes, muchas preguntas de las personas. Pastor, ¿cómo sabemos que el periodo de 1000 años, según Apocalipsis, es literal y no figurativo? Bueno, hay varias cosas que se deben de mirar ahí. La primera es que eso depende de la escuela. En el caso nuestro, nosotros de alguna manera estamos matriculados con una escuela que se llama dispensacionalista, ¿sí?
Hay un libro que titula Dispensacionalismo Hoy. Les recomendaría que lo compren, lo lean y van a tener mucha información y seguramente le puede ayudar a disipar la inquietud. En ese orden de ideas de dispensacionalismo, es bueno que pues nos ciñamos a lo que la Biblia dice. Y vamos por partes. El capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, en la oración que Jesús enseña a los discípulos, les dice que uno de los componentes de la oración es pedir a Dios que venga a su reino. ¿Ya? Y cuando uno va a Apocalipsis 20, entonces se encuentra que Satanás fue atado por 1000 años. Y luego dice, y después de que los 1000 años se cumplan, Satanás saldrá de su prisión. Eventos durante ese periodo los lees en Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 65, verso 19, y hay otros muy importantes pasajes como Daniel capítulo 7. Nosotros no podemos decir otra cosa diferente a lo que aparece escrito. Ahora, que cómo saber si es espiritual o es milenial o es literal, pues ya eso sí se le deja al libre pensamiento de las personas que les surge dichas inquietudes. Pero nosotros no podemos ir más allá de lo que la Biblia dice. La Biblia no dice serán espirituales. La Biblia lo que dice es que en ese periodo no habrá niño que muera de pocos días, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. La Biblia dice que en aquel periodo llamado el reino, las fieras serán mansas, comerán pasto como el buey, no harán daño en todo mi santo monte, ha dicho el Señor. En ese periodo, la Biblia dice que un niño jugará con la serpiente y no tendrá ningún problema, lo que da a entender que será literal. Dice que plantarán viña y comerán de su fruto, edificarán casas y vivirán en ellas. Eso como para que usted tenga en cuenta que el reino es literal, desde ese punto de vista bíblico. Pero no puedo mostrarle un texto en el que diga el reino es espiritual o el reino es literal, sino que por las características que describe Dios en su palabra, será algo muy literal. Amén. Hermano Carlos, envían una pregunta al CIC, así dice: soy una mujer casada y esto no lo puedo conversar con mi marido porque aún no sabe nada. Tengo una amiga muy cercana que asiste a la iglesia. Ella dice que tiene temor de Dios, pero me pide que la acompañe a realizarse una cirugía plástica y no sé qué hacer. ¿Lo debería hacer por la amistad? ¿Me afecta en algo como hija de Dios? Mire qué pregunta tan interesante. Bueno, yo creo que la inversión le está haciendo la otra persona, ¿no? Ahí va a funcionar mucho mi conciencia, porque en sí nada tiene que ver que yo acompañe a alguien a que se haga una cirugía. Pues eso no tiene misterio, más allá del que uno quiera ponerle. Pero si su conciencia le hace pensar que está mal, pues no vaya. No vaya. Si piensa que hoy o mañana en la cirugía estética es que es, ¿no? Sí. Es una cirugía estética. Pues lo primero que debes de hacer es generarle conciencia acerca de los riesgos que se corren. Y además, ¿dónde va ella a hacerse la cirugía? Porque hay muchas clínicas de garaje que las personas que han ido a hacerse en una cirugía estética han salido en 4 tablas. Entonces lo que debes de hacer es, como cristiana, generarle su conciencia
acerca de los riesgos que puede correr dependiendo de, y además las implicaciones que pueden darse después de. Exacto. Cierto, porque la historia también dice que algunas personas después de practicarse una cirugía han tenido efectos secundarios bastante negativos. Y yo creo que en eso sí nos puede brindar una asesoría el médico o el pastor Darwin. Sí. Usted que tiene el conocimiento, ¿cuán delicado es eso? Sí. Bueno, acá en Colombia hay un tema del que se ha discutido muchísimo y es sobre la procedencia de los títulos que habilitan a médicos para la realización de cirugías estéticas. En el sentido que hay mucho médico que hace unas especialidades, y pongo doble comilla, cortas fuera del país, comúnmente en Brasil, que posteriormente ejercen acá como si se hubiesen formado como cirujanos plásticos. En ese sentido, pues no tienen pues como las habilidades necesarias El conocimiento para la realización del mismo. De otro lado, pues las instalaciones en las cuales se realizan pues no cuentan ni con los equipos ni con el equipo multidisciplinario, anestesiólogos, instrumentadores. Posteriormente la clínica no cuenta pues con un área de recuperación, una unidad de cuidado intensivo, bueno, muchos elementos que debiera tener. Entonces sí es fundamental que la persona que se realice una cirugía plástica en el país se cerciore a cabalidad de la institución donde se va a realizar la cirugía plástica, que cuente pues como con todos los elementos que le permitan a ella estar segura de que en caso de que se presente alguna complicación que es, o sea, decir, las complicaciones quirúrgicas son comunes, son efectos secundarios esperados del procedimiento, pero puedan tener la infraestructura para atender a esa complicación y pueda pues salir lo mejor posible de este proceso. Entonces aquí hay algo que vale la pena. ¿Usted decía algo, Ana Mercedes? Sí, pastor. Pero no es la persona que se va a hacer la cirugía la que pregunta, sino la hermana que la va a acompañar. Yo personalmente no la acompañaría, porque es una responsabilidad muy grande. Donde se llegue a morir esa paciente, yo pienso que ella no puede dormir. Precisamente eso era lo que quería decir. En un evento de esos, yo lo que doy es de generar conciencia. Exacto. En el sentido de que Dios hizo su obra perfecta y debemos de aceptarnos, excepto que hayan problemas que afecten nuestra salud, ¿ya? Porque eso también es otra cosa. Pero cuando se habla simplemente de belleza, pues va ligado a lo que es la vanidad. Y sí sería muy triste que usted acompañe a una persona a una cirugía estética y la saquen de allá muerta cuando usted pudo haberle dicho, venga, no lo haga. Usted no desmerece, valórese. La industria porque eso es toda una industria, ¿verdad? Eso es toda una industria que genera cualquier cantidad de millones a quienes pues se desempeñan en esa actividad. Y sería muy importante que usted le generara conciencia a la personita para que en vez de hacer eso, pues busque, yo qué sé, esa belleza que nos hace diferentes, que se encuentre en Dios. La verdad, no hallo que sea un pecado que ella la acompañe. Yo no hallo eso. Pero la conciencia después de... Dios no lo quiere así, puede afectarle. Ahí juegan muchos factores, ¿no? Porque, bueno, todos los pacientes deben ir con un acompañante al procedimiento quirúrgico. Eso es un deber. Le toca, ¿sí? No puede ir sola la persona. Solo no puede ir. Ya. Sí. Lo segundo, pues lo del tema de, pues que juegan varios factores, ¿no? La amistad, sí, que en ocasiones, pues uno por estar con alguien, cuando ya ha tomado la decisión, a pesar de que uno le ha dicho, le ha explicado. Y pues yo creo que después de que uno le explique y le genere conciencia, pues pienso que ahí ya no habría mucho problema, ¿no? El problema es que yo vaya ciegamente con la persona por amistad y después vengan consecuencias que afecten mi propia vida, o sea, la vida del acompañante. Sí. Y entonces comienza aquello que decimos, oiga, si yo le hubiera advertido, si yo le hubiera dicho, a lo mejor no hubiera aceptado tal procedimiento.
O sea, una cosa es que yo le diga, Crearle cuidado, conciencia, coge esa cuchara porque se quema. Otra cosa es que yo, sabiendo que la cuchara está caliente y que lo van a coger, no le advierta. Entonces, si yo le advierto a la persona, pienso que es una cosa. Si no le advierto y voy ciegamente, es otra cosa. Entonces, vamos a ver. Es mi amiga o mi amigo, porque hoy en día sí sabe usted que también los Pero por hombres ejemplo, están hay que aclarar una cosa y que es otro tópico, ¿no? Sí. Que le está ocultando al esposo que va a hacer eso. Por eso, es que es Ah, una responsabilidad. ya. Yo personalmente no lo haría. Pues, Pero la que está ocultando es la amiga que va a ir a acompañar a la que se va a hacer la y la cirugía. hermana O sabe. sea, la señora se va a hacer una cirugía, pero su marido no sabe. No, la que no sabe, la que no le ha contado al marido, según lo que yo entiendo en la pregunta, es la que va a ir a acompañar. Cualquiera de las dos que le esté ocultando al esposo. Cualquiera de las dos, yo pienso que es una No responsabilidad. está bien. Ya a Pero partir de ahí, sigamos, Ay, sí, ya ya a partir de ahí estaba. sigamos, No, Dios pero sabe mío. que ese sí sería un tema interesante de tratar, ¿no? Claro. Porque es todo un fenómeno en Colombia, las cirugías plásticas en relación con los estándares de belleza que se están estableciendo. Esto no es una postura cristiana, es una postura No. médica. Claro. Médica. El aumento en Colombia del número de cirugías es Impresionante. impresionante. Las complicaciones, bueno, los procedimientos posteriores asociados al primero. Hay estudios que hablan de cómo una persona se practica una primera cirugía y a partir de ahí quiere realizarse otras y tres, otras y cuatro, otras. exacto. Hay estudios sobre eso, sobre porque cómo buscan, La bueno, perfección sí, pero bajo el estándar de belleza que demanda la que sociedad del entorno. está en el entorno, sí. Y ya eso es muy delicado. Muy delicado. Dejemos entonces el punto ahí. Le recomendaríamos que más bien se abstenga de participar de ello, para que mañana no tenga de qué arrepentirse. Sigamos. Bueno, Dios las bendiga. Pastor, el día que usted habló en el programa me quedó una inquietud muy grande. Si usted dice que las lenguas se dieron con el propósito de evangelizar a los extranjeros, ¿por qué en Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor Jesucristo les dice que van a recibir poder por medio del Espíritu Santo, para que les sean testigos en todas partes? Entonces, ¿las lenguas dan poder y edificación al cristiano en su vida espiritual o solo son para evangelizar? Creo que la persona que tiene la inquietud no interpretó lo que nosotros dijimos. A ver, regla número 1, las lenguas no dan poder. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya Eso, venido pero no sobre dice las vosotros lenguas. el Espíritu Santo. El que da el poder, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces no son las lenguas. Las lenguas son la consecuencia del Espíritu Santo en la vida del individuo. Entonces, las lenguas no dan poder. Las lenguas son una expresión externa de lo que hay dentro de mí, dependiendo de el don que Dios me dé. Recuerden que estamos estudiando una materia muy importante que se llama neumatología y que dentro del campo de la iglesia se llama la doctrina del Espíritu Santo. Recuerde que ayer estuvimos hablando precisamente sobre dones ministeriales. El anterior programa estuvimos hablando sobre los dones, cada uno tiene una función, ¿ya? Y cuando se habla de don de lenguas, tiene dos fines, bíblicamente. No es un argumento sesgado ni conceptual, sino bíblico. Capítulo 14, verso 22 dice, es una señal para los incrédulos, no para los creyentes. Eso es lo que dice la Biblia. Y en el capítulo 12 habla don de lenguas. En la Biblia aparecen las lenguas con dos sentidos. Uno como don y otro como señal a los incrédulos. Sea como don o sea como señal a los incrédulos, las lenguas como tal no tienen poder. El poder lo da el Espíritu Santo que opera en el creyente ese don. ¿Está claro? ¿Me hice entender? Entonces,
cuando una persona habla en lenguas, simplemente lo que se está dando en él es la manifestación del Espíritu Santo en esa particularidad llamada lenguas. Como en otro se puede dar en la particularidad llamada profecía, o en el otro don de sanidades, o en el otro don de hacer milagros, o en el otro don de exhortación o don de enseñanza. ¿Está claro? Entonces, aquí lo que tenemos es que diferenciar que una cosa es el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente y otra cosa son las lenguas como una expresión del Espíritu Santo en mi vida. Pero esa pregunta va en relación con el concepto que hemos manejado durante mucho tiempo de una equivalencia o casi igualdad entre Espíritu Santo igual hablar en nuevas lenguas. Bueno, pero ya es un manejo conceptual, porque solamente se parte de ahí. Pero ¿por qué no se parte del que tiene autoridad para sanar enfermos, por ejemplo? ¿O por qué no se parte del que tiene autoridad por el mismo Espíritu para echar fuera demonios? ¿O por qué no se parte del texto que enseña que a este le es dada palabra de sabiduría por el mismo Espíritu y a este palabra de ciencia por el mismo Espíritu y al otro el de hacer milagros por el mismo Espíritu? Entonces, aquí lo que nosotros no podemos es manejar la parte por el todo. El Espíritu Santo en la vida del creyente es el motor que lo impulsa a participar de la diversidad de manifestación de dones en la vida del creyente, entre ellos las lenguas. ¿Ya? Con respecto a la predicación, es un deber del cristiano, hablen lenguas o no hablen lenguas, predicar el evangelio. ¿Habían hablado en lengua los discípulos cuando Jesús los mandó en la gran comisión? No. ¿Había hablado en lengua la samaritana cuando ella se ha ido a hablarle a los samaritanos del evangelio? Tampoco. ¿Había hablado en lenguas el ciego que recuperó la vista según San Juan capítulo 9? No. Pero tenían el Espíritu Santo. Es muy importante su aporte, hermana Mercedes, porque vale la pena aclararle a la gente que los cristianos hasta el día de Pentecostés no habían experimentado ese poder transformador del Espíritu Santo en la vida de ellos. Porque hasta ese momento Jesús estaba con ellos. Pero a partir del momento que Jesús se va, Él dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ya no es Jesús con ellos. Jesús en ellos. Jesús en ellos, en el poder del Espíritu Santo. Y por eso ustedes van a encontrar una diferencia del comportamiento apostólico hasta el día de Pentecostés con relación al comportamiento apostólico después del día de Pentecostés. El Pedro que niega a Jesús antes del Pentecostés es el Pedro que se envalentona el día del Pentecostés. ¿Y por qué? Porque hasta el Pentecostés los apóstoles seguían a Jesús como un líder, como un referente, como un caudillo político. Es que ustedes lo leen en el capítulo 1 de los Hechos. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El concepto de los discípulos como del común, de los que decían creer en él, era que Jesús era el Salvador, pero no del alma, sino de los problemas sociales y políticos que afectaban al pueblo de Israel. Ahí es donde Jesús les dice, a ustedes no les corresponde meterse en asuntos políticos, ustedes quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo, y una vez que sean llenos del Espíritu Santo, me van a ser testigos, ¿a dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se lo está diciendo a los discípulos. ¿Y por qué o cuándo podemos ver el cumplimiento de esa realidad? Bueno, el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un viento recio que sopló, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas.
y las personas que habían venido de todas las naciones bajo el cielo estaban atónitas y maravilladas diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les escuchamos en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie, dijo, hermanos, estos no están ebrios como vosotros suponéis, son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy se ha cumplido lo que está escrito en Joel, capítulo 2, verso 28 en lo adelante. En los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu, y habrán señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, antes que venga el día grande y terrible del Señor, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y la multitud que estaba allí se quedó asombrada, y entonces se le acercaron a Pedro y le dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Él les dice, arrepiéntanse, bautícese y reciban el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces aquí lo que tenemos que entender es que el Espíritu Santo viene no a estar con, sino en los discípulos, y hoy en la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo está en el creyente, entonces se hacen manifiestos en esos creyentes las diferentes gracias que llamamos dones, los cuales están en la iglesia para provecho, y hay otros dones que están en la iglesia para formación, como los que menciona el capítulo 4, el verso 11 de la carta a los Efesios. Entonces, una persona tiene la responsabilidad de predicar el evangelio. Cuando yo le comparto el evangelio a alguien, lo estoy predicando. Lo que pasa es que nosotros también tenemos un concepto equivocado de la predicación, porque pensamos que predicar el evangelio es subirnos a un escenario que está 50 centímetros más arriba de las personas que están en el escenario, y hacer un discurso que tiene de pronto finalidad evangelística, finalidad de exhortación, finalidad de enseñanza, finalidad mayordomía, en fin. Pero resulta que la predicación del evangelio al principio era persona a persona, por las casas, en las calles. Recuerden que los salones de predicación vienen a ser parte del escenario del cristianismo después del siglo III. Por eso ustedes van a leer en las cartas que las iglesias estaban en las casas. La iglesia que está en la casa de Julano saluda. La iglesia que está saluda a la iglesia que está en la casa de Julano. ¿Está claro? Entonces, predicar el evangelio es un deber cristiano. ¿Haya hablado en lenguas o no haya hablado en lenguas? Porque al final, si yo he recibido a Jesús y Él ha transformado mi vida, lo menos que yo puedo hacer es decirle al vecino que algo ha pasado en mi vida. ¿Ya? Y eso fue lo que hizo la samaritana. Y eso fue lo que hizo el ciego que recuperó la vista. Y eso fue lo que hicieron los 70. No habían hablado en lenguas, pero iban a llevar el mensaje que representaba la oportunidad que había en Cristo de encontrar en Él el Mesías que el pueblo siempre esperaba. Amén. Sigamos. Hermano Carlos, una pregunta en otro tópico. Este es un cambio de frente. Buen día, pastor. ¿Es normal que a una terapia de pareja llegue la hija con la mamá? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, en consecuencia, que la suegra contrate el abogado para el divorcio. Son dos. Problema de familia. Es un problema de familia. Primero, si es una terapia para pareja, no es para trío. Es para pareja. Entonces, cada cosa en su lugar. Si es una terapia para pareja, debe de estar la pareja con el terapeuta, que en este caso puede ser el pastor o el psicólogo o a quien las personas buscan. Dos, con relación a la sagrada suegra, pues le recomendaría que no intervenga,
porque puede estar precipitando a su hija o a su hijo a un dolor mayor. Nosotros entendemos el tiempo que vivimos, los conflictos que se dan, las disoluciones que se presentan, pero yo como padre de familia debo de buscar por todos los medios que los problemas de la pareja se solucionen. Y en cuanto a la decisión de divorcio, debe de tomarla él o ella, no los suegros, no los padres de ella, no los padres de él, porque al final son ellos los que van a recibir las consecuencias del divorcio o del no divorcio. Yo recomendaría en ese caso que deje a los jóvenes que, así como no necesitaron la intervención de la suegra para casarse, pues que tampoco necesiten la intervención de la suegra para divorciarse. Que si ellos tienen capacidad para decidir al matrimonio, pues que también tengan capacidad para decidir el día que por alguna circunstancia crean que vale la pena divorciarse. ¿Se acaban las preguntas? Hay demasiado. Entonces vamos, porque el tiempo se va. Pastor, es que la esposa de un pastor me dijo que no era pecado tinturarme el cabello. ¿Será que me lo puedo tinturar? Pregunta un oyente, no yo. Claro, claro. Bueno, en la iglesia, hoy en cualquier parte hay creyentes con su cabello tinturado. El mío ya es blanco y me estoy haciendo unos rayitos negros. Creo que ahí los ven, ¿no? Pero el mío No es el mismo necesito- color. La gente dice que yo me tinturé, yo no me he tinturado. No, porque usted tiene sus canas ahí y además se le ven hermosas. Hermosas se le ven las canas a Merceditas. Entonces, Todavía está el amor. entonces aquí las personas deben de, ¿cómo decir? De no pegarse de cosas tan insignificantes y más bien avanzar en el conocimiento de Dios. Exacto, sí. Según dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, en adelante, del verso 10, y parte del capítulo 6, enseña de que los cristianos no estamos llamados a vivir pegados de pequeñeces, cuando deberíamos de avanzar más bien en el conocimiento pleno de la persona de Jesús, que es la única que hace posible que tenga sentido el cristianismo. Y creo que no me imagino yo al escritor de los Hebreos hablando en el sentido del cabello, porque eran asuntos tales como doctrina de bautismo, de imposición de manos, de juicio, ¿cierto? Que de alguna manera es más importante que tenernos a discutir ahora si cubrirme las canas es pecado o dejarlas es santidad. Esos ya son conceptos que realmente no tienen como una razón bíblica para que el pastor o el creyente defina cómo debe la otra persona de pensar con respecto a su presentación. Habrán campos donde es necesario intervenir porque pues hay, yo qué sé, expresiones de la presentación que son inmorales. Pero estas cosas no son inmorales, son simplemente abundancia de dinero que la quieren botar y que debían de donármela más bien para poder continuar con este ministerio radial. Entonces, desde mi punto de vista, no puedo decirles un texto que diga, cuidado te pones el cabello negro si eres canoso, o cuidado te pones el cabello blanco si lo tienes negro. La Biblia no dice eso. Esos ya son cosas que surgen en el desarrollo de la vida. Cada cristiano debe de ser consciente de que es, en mi caso personal, por ningún motivo me tinturaría yo el cabello. Pero si alguien se lo tintura, ni lo juzgaría, ni lo condenaría, porque pues al final yo no soy juez. Que, bueno, podría uno, ampliando el tema, hay una delgada línea, ¿usted qué piensa, entre vanidad e imagen personal, el cuidado de la imagen personal? Le voy a poner ejemplos que parecen,
Pero, por ejemplo, hay lugares donde hacen preguntas tales como, ¿la mujer se puede rasurar las piernas? Por ejemplo, ¿no? ¿El hombre se puede dejar la barba si sea cuidada? La mujer se puede cortar el cabello, y no vamos a hablar de que se lo rapa, se lo corta, es decir, se lo arregla. Entonces, podría existir una delgada línea entre eso, porque hay cosas que tienen que ver también con le voy a poner otro ejemplo, que lo viví y me lo preguntaba alguna vez, sobre las cejas. Hay mujeres que tienen cejas demasiado abundantes, entonces que si es pecado que se las arreglen o no. Y no vamos a rayar en el sentido de que si se hace X, Y cosa, no. Hablemos del arreglo en el buen sentido, ¿sí? De mantener la simetría, la imagen. ¿Existe una delgada línea o no entre la vanidad y el cuidado de la imagen? En esto hay dos cosas. Una, lo que yo pienso. ¿Ya? ¿Y otra? Y otra, cómo vive la sociedad. Entonces sería muy complejo definir una situación desde mi pensamiento cuando las personas piensan otra cosa. Y por eso hago el comentario, desde mi pensamiento. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Sí. Que no es un punto de partida bíblico. Si la Biblia lo dijera, fijara los parámetros, eso es una cosa. Pero si yo hago un argumento desde mi concepción, eso es otra. Y eso daría pie a que otro piense otra cosa y también fuera válido. ¿Está claro? Entonces, si uno lo maneja desde el punto concepto, pues hubo un tiempo que por tradición, porque el problema es que nosotros manejamos de alguna manera tradiciones. Cuando yo era niño en la iglesia, era prohibido tener barba. ¿Sí? Totalmente prohibido. En el último tiempo uno ve que desde el pastor hasta el director de música se dejó crecer la barba. La pregunta es, ¿están pecando? Y si yo me pongo a murmurar porque mi pastor se dejó crecer la barba, ¿quién peca más? ¿El que se dejó crecer la barba o el que mueve la lengua como un áspid de serpiente? Como la lengua de una serpiente. Entonces, aquí los cristianos tenemos que madurar en la vida cristiana y no vivir pegado de cosas que en vez de beneficiar a alguien me hace pecador a mí porque me pongo a murmurar. ¿Ya? Doy mi concepto personal como quien ha alcanzado la gracia de Dios. En mi caso personal. Yo, Carlos Hoyos. No es la Iglesia Pentecostal Unida. Yo, Carlos Hoyos. No me cambiaría absolutamente nada. Pero otro piensa que le queda mejor la barba. Ah, bueno, yo no me meto en eso. La Biblia no dice, venga, hoy que nos hemos reunido aquí en el primer concilio en Jerusalén, tomamos una decisión. Y es que las mujeres deben de dejarse en el cabello hasta que les arrastre y los hombres deben de mantener rapados. Además decimos que por favor no se dejen crecer la barba ni permitan que la patilla le baje a la cumbamba. Eso no aparece en la Biblia. Entonces, nosotros no debemos de meternos en esas cosas. Cada cristiano, si tiene al Espíritu Santo, en la vida tiene que enseñarle cómo es la vida de un cristiano. ¿Ya? ¿Cómo es la vida de un cristiano? Y aquí va a jugar un papel muy importante mi conciencia. Si yo creo que dejarme crecer la barba es un pecado, es pecado. Y si yo creo, hablo en el campo de la mujer, una mujer cree que tinturarse el cabello es pecado, es pecado. Y quiero hacer una comparación. Entre los romanos había una dificultad, porque habían dos grupos de creyentes, unos que se creían más santos basando su tesis en que comían legumbres, que eran vegetarianos, y otros que estaban siendo cuestionados porque comían carne. Entonces Pablo les dice, dejen de estar en controversias por cosas tan insignificantes, preocúpense por lo más importante, por el reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni bebida,
sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Así que el que come carne no juzgue al que no la come. Y el que no la come no juzgue al que come. Porque el que come carne para Dios come, y el que no la come para Dios come o no la come. Y le aclara, en el momento de comer la carne o no comerla, hágalo consciente de sus implicaciones en el campo saludable, haciéndolo con fe. Y les especifica, porque si lo hacen dudando, sin fe, dice, le es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y hablaba con relación a qué? Al alimento. Si yo, como hombre, me parece que es pecado tener el bozo, pues pecado es, porque eso es lo que yo creo. Pero si pienso que es un accesorio natural y me lo organizo, no que yo lo use, nunca lo he usado, pues pienso que esa persona tampoco va a pecar por eso. Y si se lo rasurara, tampoco. Entonces son cosas que los cristianos no deben de detenerse en cosas tan insignificantes cuando hay una verdadera doctrina, la cual es necesario no solamente creer, sino difundir. Amén, pastor. Amén. Hermano Carlos, aquí tengo 2 preguntas. Pero vamos a hacer una. Al pastor le da... No, pero mire, es que solo que miro la hora, pero es que, bueno, yo he dicho de donde yo vengo, que es una iglesia de pueblo. Claro. Era un tema que y ¿sabe cuál es a veces el problema? Que no tenemos argumentos, sino que la carga de tradición es la que casi obliga al individuo a que haga las cosas. Y no las hace con fe. Él dice, la hago porque me dicen. Y uno en ocasiones llega a un punto, yo crecí en una iglesia, pero pues uno se hace preguntas y la gente cree que es malo dudar, y a mí, o sea, tener cuestionamientos sobre la fe nunca ha sido malo. Uno puede preguntarse, cuestionarse, eso lo hace ahondar, Pablo profundizar. se cuestionó y por eso subió a Jerusalén para informarse de primera mano si lo que él estaba haciendo era acorde a los postulados de Jesús. Sí. O sea, el cuestionar es parte del desarrollo en el campo de la fe del cristiano. Entonces, yo sí creo que hay cosas que más allá de que hayan principios bíblicos y que la gente no va a pensar que uno es un mundano. Un mundano por allá. Pero lo que sí creo es que a veces la carga de tradición termina por hacer que la gente haga cosas que ni siquiera entiende o comprende y que ni siquiera son verdades bíblicas. No, es que ese fenómeno afectó también al pueblo de Israel. Fue tanta la carga de tradición que hicieron a un lado la palabra. Y eso puede sucedernos a nosotros. Vamos buscando un mandamiento aquí y un mandamiento allá, y un reglamento aquí y una regla allá, y al final hacemos a un lado la palabra de Dios. Si los cristianos nos guiamos por lo que Dios dice, no necesitamos manuales de ética ni nada de eso, porque no hay un manual más perfecto que la palabra de Dios. Pero a causa de la condición, la conducta del hombre, entonces vienen las leyes. ¿Ya? Las leyes. Porque los hombres, a pesar de saber que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, saben, la leen, tienen el texto en la cabeza, hacemos otras cosas que riñen contra estos valores, entonces tiene que aparecer la norma restringible o que restringe el comportamiento. Entonces ahí pues hay mucho que decir y difícil de explicar, porque la gente se ha dedicado más a pensar en mínimas cosas y han dejado de pensar en lo que de verdad tiene sentido, y es que Cristo viene. Amén. Hermano Carlos, ¿los ángeles nos protegen? Es un pensamiento en el momento que corre todo porque se le está haciendo culto a los ángeles. Cosa pues que el apóstol Pablo cuestiona en su carta a los colosenses, porque en Colosa, que era una iglesia de alguna manera afectada por el gnosticismo, donde se le da un lugar de privilegio a los ángeles y donde se ubicaba a Jesús como el primero después del ángel más pequeño, el apóstol dice que
no está bien rendirle culto a los ángeles, que hay que rendirle culto más A bien Dios. al creador de los ángeles. Amén. ¿Está claro? Entonces, que si los ángeles cuidan, los ángeles no pueden cuidar a nadie si Dios no dice que vaya y lo cuide. Porque eso es una diferencia. Y algunos pues se aferran del Salmo. El ángel de Jehová acampa alrededor, pero es una teofanía de Dios. No es A un sus ángel ángeles cualquiera. mandar cerca de ti que te guarden. El Salmo 91, que es el que hace alusión a los ángeles que estarán cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, es un salmo mesiánico que estaba relacionado con la persona de Jesús, que luego Satanás le recuerda a Jesús buscando de que Jesús acceda a las pretensiones de Satanás. En esa cultura se pensaba y se tenía el concepto de que los ángeles jugaban un papel muy importante en el desarrollo de esa sociedad, porque pues también uno encuentra que un ángel fue el que habló con Abraham, los ángeles fueron los que llegaron a la casa de Lot, un ángel fue el que vino y habló con Manoa, ¿cierto? Un ángel fue el que vino a traer el recado a Daniel. Pero enviados por ángel- Dios. Pero enviados por Dios. Entonces, una cosa es que yo haga de un ángel mi Dios. Exacto, sí. Otra cosa es que yo crea que Dios puede, en su soberanía, delegar una embajada angelical para que me advierta, para que me cuide, para que me saque de la mano. Lo cierto es que en el Nuevo Testamento encontramos que Dios habló de manera especial a Pedro, como también a Cornelio, en el libro de los Hechos capítulo 10, ¿ya? Y en el libro de Apocalipsis, pues uno lee que Juan, cuando tiene la visión, se postró ante el ángel y él lo que le ha dicho, ¿qué es? Levántate, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, adora a Dios. Ujú. O sea que aquí hay que pensar cuál es el lugar que yo le estoy dando a los ángeles. Los ángeles existen, sí, hay dos clases, unos buenos y unos malos. ¿Qué pasa con los buenos? Son servidores de Dios. En el momento que Dios requiere el servicio de ellos, en cualquier área, Dios los autorizará, los enviará. Pero no puede ser el punto de partida de mi fe. Como sucede hoy, que hay algunos que le tienen altares a los ángeles, que hacen programas y se llaman angeólogos inclusive, Sí, señor. desviando a la gente de la fe del verdadero Dios para creer en las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y el debate de Colosas fue ese. Los cristianos colosenses llegaron a pensar que era más importante un ángel que Jesús. Y por eso Pablo les dice que Jesús no es la cola, Jesús es la cabeza. Jesús no es una parte, Jesús es la plenitud de la deidad. Y en él, y por él, y para él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, y otros mundos que no conocemos. Entonces aquí lo que la gente tiene que establecer la diferencia es, ¿soy yo creyente de los ángeles o soy creyente del creador de los ángeles? Si yo creo en el creador de los ángeles, a mí no me va a afectar de que en un momento determinado Dios envíe un ángel para que me traiga un mensaje, como lo hizo con Daniel. Pero eso no puede llevarme a adorar a los ángeles, a creer en los ángeles como mediadores, como salvadores, como personas que llevan mensajes de aquí al cielo. Porque 1 Timoteo capítulo 2, el verso 5 dice, solo hay un mediador Entre Dios y los hombres, Jesucristo. que es Jesucristo. Entonces, mientras yo acudo a un ángel, acudo a Jesús. Dios. Pastor, una pregunta. Sé que el hermano Carlos ya ha explicado varias veces que eso no es bíblico, pero igual tengo la inquietud. ¿Es que los sueños
a mí no me gustan tampoco. Dependo de soñar ese tipo de cosas. Porque por lo general mis sueños la mayoría de las veces se hacen realidad, pero los tengo que son cuando la gente se va a morir. Por eso no me gusta. El hermano Carlos ha explicado que eso le pasa a una persona que se comió unos frijoles a las 12 de la noche. Pero yo sé que mi caso no es por eso. Y dicen que eso no es religioso. Pero en la Biblia sí habla de los sueños, porque José, cuando estaba en la cárcel, él interpretó los sueños de los que estaban presos junto con él, y también interpretó el sueño del faraón. Mi pregunta en sí es, ¿por qué tengo ese tipo de sueños y por qué se cumplen si yo le he encomendado mucho este tema a Dios? ¿Y por qué específicamente los sueños de cuando alguien se va a morir? Gracias por su atención. Dios le bendiga. Pues que no se vaya a soñar ahora que yo me muero de terminado este programa, ¿no? Porque me sueña como a ¿qué? Es una hermana, ella está inquieta porque ella se sueña claro, mucho. Yo le voy a explicar dos cosas en lo que ella comenta. Lo primero, comencemos por lo último. ¿Por qué me sueño yo eso? Bueno, eso es muy complicado, no se lo puedo explicar yo, ni nadie. Ni nadie puede explicárselo. ¿Por qué se sueña? Lo único que sé es que se sueña. Es lo único que puedo decir. Ahora, con relación a lo que es bíblico, las personas tienen que entender el contexto en el que se da la enseñanza. ¿Cuántos libros de la Biblia habían escritos cuando José tuvo los sueños, pastor? Yo creo que ninguno. No había ninguno. Recuerde que la Biblia, el Génesis, fue escrito 2600 años después del Génesis. ¿Sabía eso? El Génesis fue escrito 2600 años después del Génesis. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Una revelación retroactiva, es que se dice. Sí. Que Dios le da a Moisés acerca de la creación. Y en esa revelación se da la enseñanza de los sueños de José. Sueños que tuvo José en un tiempo donde no había palabra escrita. Uh-huh. Y es donde se cumple lo que está escrito en la segunda ley. De dos maneras habla Dios al hombre, en sueño o en visión nocturna. Pero ¿cuándo se daba eso? Cuando no había palabra de Dios escrita. Una vez que ya aparece el canon, que aparece ya lo que llamamos el Pentateuco, y viene un hombre llamado Salomón. Él dice así: donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Alguien me dice, pero es que en Joel capítulo 2, versículo 28 habla de los sueños. Sí, habla de los sueños. Pero recuerde que no existía el Nuevo Testamento. Y los sueños a los cuales se refería, y las visiones y las profecías, estaban enfocadas a lo que sería el tiempo que hoy la iglesia vive, y que además cuenta con algo muy importante que se llama la palabra de Dios. Entonces, Dios habla a través de sueños. A los antiguos les habló, según Hebreos capítulo 1, de muchas maneras y en diferentes ocasiones, a través de los padres y los profetas. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, ¿ahora qué? Nos habla a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y No habla a través de los sueños, sino a través de Jesús. Entonces, lo que Dios le va a decir al cristiano hoy, no se lo va a decir a través de sueños, se lo dice a través de Jesús. ¿Y cómo encontramos el mensaje de Jesús? En lo que está escrito. La palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Las personas que se entregan a los sueños
son personas susceptibles a soñar cosas irreales o que inclusive siendo reales no son avaladas por lo que Dios enseña. Yo respeto mucho que alguien se sueñe algo y se le cumpla. Eso lo respeto. No lo voy a juzgar ni condenar porque a mí no me compete. Yo le motivaría más bien a que creyera lo que Dios dice. Como dice la Escritura. Si logras creer como dice la Escritura, no tendrás necesidad de sueños. Es más, yo no necesito soñarme de que Darwin se va a morir, porque se lo garantizo, se morirá. Como todos. Pero quiero hacer un aporte ya no desde el ámbito cristiano, sino del ámbito médico, si nos queda un poquito de tiempo. Tranquilo. Y es la probabilidad de que un evento ocurra, sea soñado o no sea soñado. Sí, esa es la probabilidad cero de que cualquier evento ocurra. Factiblemente, esta persona que nos escribe, podríamos preguntarle en relación con la totalidad de sueños, ¿cuántos de esos se han llevado a cabo? Factiblemente sea un número muy bajo, pero ocurren, es decir, de eso que nosotros nutrimos nuestros sentidos, pues es de lo que se termina por generar los sueños que pasan en nuestra Salomón noche. dijo que el hombre es el resultado de lo que cree. A no ser, pues, que sea directamente un mensaje de Dios, pues que no vamos a eliminarlo acá. Pero en ese sentido uno sueña muchas cosas y no todas se cumplen. Entonces la probabilidad de que una de esas se cumpla no habilita a creer que todo lo que se sueña es porque se va a cumplir. No sé si me hago entender. Sí, claro. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Porque Desde lo el mismo, punto de vista clínico. Sí, porque lo mismo ocurre, por decir algo, por traer un ejemplo que estos días ha estado sonado con la astrología. Allá. Entonces con Sí, la astrología van a hay salir astrólogos. hay gente que cree que el hecho de que haya algo que se describa en el periódico y que ocurra, entonces es que ya es una verdad. No, pero es que para la totalidad de la población solo de Bogotá, es factible que si a alguno le digan que lo va a llamar un ser que hace tiempo no lo llaman, Se pues dé. se dé, pero eso no significa que en la sea el totalidad de común. población ocurra el evento. Que es el común denominador. Exacto. Entonces es muy importante esa tenerlo. pregunta o ese planteamiento, porque vale la pena analizarlo. Pero hay una probabilidad que sí es real. ¿La de morirnos? Todos. Todo, esa es una Así que probabilidad. yo no necesito ni soñar eso. Esa es estadísticamente, No, es pues que- es del 100%, ¿no? La Claro. posibilidad de que ocurra, O sea que usted no necesita soñar que la gente se va a morir. para saberlo. Antes de que yo me levantara esta mañana, sabía que todo el mundo se va a morir, excepto aquellos que estén vivos el día que el Señor Jesús regrese, porque serán transformados. Pero la verdad, no manejando extremos, respetamos mucho lo que la hermana piensa, pero sí vale la pena que en 8.000 millones de personas, mire cuánto de eso se ha muerto según el sueño que usted ha tenido. Porque yo sin soñar sé que se van a morir todos, entre ellos yo. El tiempo se fue y nos quedó muchas preguntas. Muchas, pero quiero que me responda la última. Pastor, si yo voy a una fiesta y bailo, tengo que confesarle a mi pastor y entregar el cargo, pues tengo cargo en la iglesia. Pues es que cuando un cristiano va a un baile y baila no es cristiano. No, es espere. verdad. Sí, No, sí, no, sí, no. pero hágalo más No, suave. no, es que la gente tiene que No, porque la Biblia dice Hermana que si Mercedita. pecar, no, la Biblia dice que si pecamos tenemos abogado. Yo De entiendo. pronto la hermana no pensó Yo bailar. entiendo todo y eso. el diablo le... Yo entiendo que tenemos un abogado, pero eso no me pero da no pie a así mí tan como duro, cristiano. No. Imagínate, el pastor se fue hoy a bailar. Y eso Entonces tengo que llamar a mis superiores a decirles que si está bien o está mal, entregarles el cargo. Pero eso es como decir que un cristiano no puede a ver, pecar. vamos a colocar No. las cosas por partes. Yo acepto que los cristianos pecan, porque realmente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien Y nunca peque. Yo entiendo eso. Sí. Yo entiendo que cuando los cristianos pecan y reconocen, tenemos un abogado que se llama Jesucristo el justo. Todo eso lo entiendo yo. Sí. Lo que yo no entiendo es por qué un cristiano, Se fue para esa sabiendo fiesta. Sí.
va y lo hace. Eso se convierte en un Vaya pecado a que decir, está aquí el abogado del Premeditado. diablo. voluntario. Lea Hebreos capítulo 10, verso 25 en adelante, y usted tendrá la mejor respuesta bíblica. Bueno, señor. Si yo fuera esa persona, con ese conocimiento de causa, pues lo primero que haría es arrepentirme. Un cristiano no tiene por qué estar en esas. Porque eso sí sería igual. Entonces, sí Hermano, debe de yo pedir. soy presidente de los jóvenes. Me fui para un prostíbulo. ¿Será que le digo a mi pastor que le embarré? ¿Y entrego el cargo? Yo me fui para una fiesta y me emborraché. Pero más suave. No, a las cosas hay que llamarlas como son. La pregunta es, ¿el baile es un deseo de la carne o es un deseo del espíritu? De la carne. ¿Y qué dice Pablo en el capítulo 5, verso 17 en adelante de Sí, la sí. carta a los Gálatas? ¿Y qué dice Pablo en el capítulo 6, verso 9 de la primera carta a los Corintios en lo adelante? ¿Y qué dice Apocalipsis 21, Sí. 8 en adelante? No, hermanos. Entonces la hermana sí debe entregar el cargo y No, decirle pues, al pastor. no tanto decirle al pastor, porque ese es otro concepto equivocado. No, porque la hermana A ver, tener a un ver. cargo en la iglesia No, y decir, pastor, yo le entrego el cargo. Yo entiendo todo eso, pero a ver. Yo lo que le expliqué. Sí, venga. ¿Qué pasó? Espere, yo me hago entender. Es que en las iglesias se les ha ocurrido, y también por tradición, Hoy tenemos prórroga, ¿no? sí, claro, Prórroga y vamos pero 15 y tenemos que 15. cerrar el canal de Radio IPUC. Sí, porque ellos tienen su programación. Y agradecerles de antemano. Quedamos aquí en nuestro canal. Hombre, vea. Nosotros lo que tenemos que pensar como cristianos es lo que la Biblia dice. Si alguno ha pecado, acuda al pastor, No. a Jesucristo. Cuando David pecó, ¿acudió al sacerdote y al pastor? No. Para decirle, venga, pastor, es que esos son manejos de tradición. Si un cristiano peca, lo primero que va a hacer es arreglar con Dios. Y si desempeña alguna actividad dentro de la iglesia, simplemente acercársele al pastor y decirle, hermano, le vengo primero a agradecer la oportunidad que me dio de servir en esta área, pero hoy por hoy no me siento habilitado, me siento no digno y por tal razón prefiero quedarme quieto. Ya. ¿Qué le pasó? Son cosas privadas. ¿Por qué tengo yo que ir a decirle? Eso es como el católico que va donde el cura a decirle los pecados. No, que es que la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Claro, ese fue el problema de David, que quiso encubrírselos a Dios desconociendo que Dios ya lo sabía. Entonces aquí los pecados se confiesan a Dios. Y como soy una persona ética, entonces le digo a mi superior, venga hermano, le agradezco mucho, pero prefiero quedarme quieto. ¿Y por qué causa? Venga, ya eso sí me lo reservo. Pertenece al ámbito privado. Pertenece al ámbito privado y es algo que es entre Dios y yo. No sé si usted ahí me hace acordar de otra cosa. La gente malentiende el de que confiesa el pecado y Claro. entonces consideran que tiene que ver es con una Un declaración escándalo. pública Un de lo que él escarnio. hizo y someterlo a un escarnio Eso- público Eso no tiene que sentido. no tiene ningún sentido. Me pensaba ahorita, los temas de los adolescentes pues son muy controversiales, ¿no? Claro. El del domingo pasado fue ¿el diablo tiene poder? Ese era el tema. Entonces, hablando alrededor de eso, surgieran preguntas sobre temas como los que usted tiene. Y había una cosa que podíamos concluir, y es el proceso que ocurre en el individuo para que termine cometiendo un pecado. Es decir, que podría uno plantearlo, ¿no? Pues hay casos de casos, pero según lo que dice Santiago, Es un proceso. y lo plantea como si fuese la gestación. Claro. Entonces hay un periodo de tiempo entre que se da eso que a mí me genera atracción, me seduce, ocurre casi que como la fecundación y posteriormente No, es que es así. da a luz El pecado. el pecado y como consecuencia del pecado la muerte.
Es todo un Y yo proceso. creo que cuando uno ha fallado a Dios y uno mira en retrospectiva, uno se da cuenta que fue dando pequeños pasos hasta llegar al baile. que lo condujeron, en principio, la aceptación de una invitación a hacer algo que uno sabe que lo va a conducir a un lugar en el que uno nunca ha querido estar. Es decir, porque uno en principio es solo una invitación, pero uno en ocasiones tiene que pensar mal y acertar uno hacia dónde me lleva determinada invitación al lugar a donde voy a Sí, ir, eso qué no fue de cosa. momento, Eso es no. lo que entonces, Vea, Como la hermana que le fue infiel al marido. Me dice, hermana, es que no sé qué me pasó. Yo le dije, no, usted sí sabe qué le pasó. Eso no es de venga y no. No, O hay sea, un tiene proceso. miradas, detalles. O sea, tiene un camino largo. sí, a uno Es le un produce proceso. risa, pero pues no me malentiendan, no, sino que es que a veces nosotros intentamos autojustificar. A mí también Sí. me ha pasado. Autojustificar, nosotros nos equivocamos. A todos nos ha pasado. autojustificar, programa. autojustificarnos. Pero bueno, No, pero mire que hay una cosa que hago yo con las personas que se van a bautizar. Y es generarles conciencia acerca de tener cuidado de sí mismo. Y en ese tener cuidado de sí mismo hay varias implicaciones que están relacionadas con vida cristiana, con salud, con presentación y un sinnúmero de cosas que nosotros tenemos que poner cuidado como cristianos que somos. Entonces aquí es bueno que se entienda que lo que Santiago enseña es simplemente una verdad. Es el proceso hasta la consumación del pecado y el resultado final, que es la muerte. Fue el mismo proceso que vivió Adán y Eva. Vieron, escucharon, Codiciaron. se les despertó el gusto, tomaron, comieron y ahí está. El fin, la muerte. Entonces, para que una persona llegue a tomar cerveza, para que una persona llegue a hurtar, para que una persona llegue a bailar, para que una persona llegue a acostarse con alguien, es un proceso. Y eso se da porque yo no tengo, ¿qué? Cuidado de mí mismo. No mido las consecuencias al mediano y largo plazo. Por eso era que Pablo decía, mirad con diligencia cómo como andéis, no como los necios. sino como sabios. Ah, bueno. Bueno. El tiempo se... No, es que a mí, no, porque yo Tenemos que más en programas. ocasiones... Nos están esperando. Sí, entonces, no, podría decir muchas cosas. Mano Carlos, El próximo miércoles. no, es que sí es verdad, qué bonito a veces, y eso aplica para cuando uno es, y hablaba eso yo con los adolescentes, el valor que tienen los papás a través de la experiencia y los consejos que le dan a uno, es porque uno en el momento dice, ay, mi papá no quiere que yo disfrute X, Y cosa, ¿no? Porque yo lo hice como adolescente, le decía eso a los adolescentes, pero hombre, es porque ellos tienen una visión que ya por donde yo pasé, ellos pasaron hace rato y se saben todo lo que a uno Y le hay- puede ocurrir como consecuencia de eso. Entonces, pero uno en el presente no lo ve, uno le parece insignificante, inocuo, no hace daño, pero ellos saben que ese primer paso me Los puede lleva conducir a un lugar en el que yo nunca he querido estar. Posiblemente sin retorno. Que esa es otra voz Sin de la que retorno. podríamos hablar. Pero mire, es Oiga, que a ¿qué uno hacemos se con le estos despierta hombres? aquí Mejor una dicho, cantidad- Hermana donde le Merced- cierre la boca le sale el Hermana letrero. Mercedes, y no se han desconectado 331. No, pero es que mire que vale la pena tener en cuenta, y yo quiero como para concluir esa idea que usted tiene. Hay dos extremos. Uno, el que el muchacho cree que el papá no tiene razón. Porque la verdad, a veces así piensan los muchachos. Ujú. Y dos, el que el papá quiere que el muchacho viva acorde a la edad del papá. Es que esa es otra. Son los dos extremos. Entonces el niño dice, no, es que mi papá. Pero el papá dice, no, es que él tiene que comportarse como yo. Como un adulto, y Por tampoco es ejemplo, posible. Tampoco es posible. Entonces hay que darle tiempo a cada acontecimiento y no juzgar ni los hijos a los padres por las prohibiciones, ni los padres a los hijos por las locuras. Porque al final, nosotros también como viejos
cometimos locuras. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De esas locuras que nosotros ya sufrimos, inclusive las consecuencias, buscar a través del diálogo, de generar conciencia en nuestros hijos para que ellos no lo miren como una restricción, sino como una orientación. Una cosa es que a mí me prohíban, otra cosa es que me generen conciencia con amor, buscando que yo no llegue a esa situación. Carlos Fernando un día se subió al techo de la iglesia y se ha caído y casi se mata. Yo estoy en un evento en el Huila. Logro comunicarme con él. Lo que yo le pregunto a él no es ¿por qué lo hizo? Ni lo recrimino. Yo lo que le digo a él es, mijo, ¿y qué aprendió? Y la respuesta fue sabia: no volverme a subir al techo. Mire que son dos cosas que pudieron tener, o sea, una cosa que pudieron tener dos maneras. Una Restrictiva. Y otra persuasiva. Sí. La conclusión de él, sin que yo le regañe, sin que yo le castigue, ni le recrimine, es la misma conciencia de él, es porque yo siempre he creído que cada acción debe dejarnos una enseñanza. Entonces yo lo que le digo a mi hijo es, Carlos, y después de eso, ¿qué aprendió? Porque eso es lo que a mí me importa. Está vivo. ¿Yo para qué lo voy a maltratar verbal o físicamente cuando ya lo hecho está? Yo lo que tengo que buscar es la enseñanza que le debe de servir a él para el resto de vida que tiene. Entonces Dios me ilumina para hacerle la pregunta, mijo, y después de esto, ¿usted qué aprendió? La respuesta fue clara: no volverme a subir al techo. Bueno, nos vamos. Les ofrecemos excusas por habernos excedido en el tiempo, porque uno aquí se emociona, pastor. No, hoy pregúntale al pastor Darwin. No, él también se emociona. Oiga, le cuento que... Sí. el programa a 2 horas. Uno aquí lo pasa bueno, ¿no? Es que cuando uno se mete en esto, se apasiona. Me están preguntando por la maratón que usted dijo. Están preguntando por la maratón. Ese maratón más adelante. Bueno, va a llegar el día en que la vamos a tener.